¿Qué opina, jefe? El asesino no parece un gran tirador. Tiene 2 disparos. El primero le perforó el pulmón, causándole una fuerte hemorragia. Pero no la muerte. Ve ahí el segundo disparo. Señora Guzmán, le presento al inspector Miguel Ángel Sánchez y al agente López. Estarán al cargo de la investigación. Le acompaño en el sentimiento, señorita Guzmán. ¿Nos podría decir cuándo vio a su padre por última vez? Angélica era la esposa de Gustavo. Discúlpeme, señora Guzmán. No se preocupe. Y llámeme a Angélica. Señora Guzmán, ¿qué hizo ayer por la noche? Fui al teatro y luego fui a cenar. ¿Con quién? Dudo que fuera usted solo. ¿Me está pidiendo una coartada, agente López? Angélica, tanto dices. Son solo unas preguntas rutinarias. Nadie la está acusando de nada. Supongo que se llevará un buen pellizco por la muerte de su esposo. López. Esto también es una pregunta rutinaria. Podría haberse casado con cualquiera, en lugar de con ese vejestorio ricachón. ¡López! ¿Quieres saber si realmente estaba enamorado de mi marido? Pues no. Nunca lo estuve. Cuando llegué a este país, no tenía nada. Y Gustavo me dio una vida. Me dio un hogar. Una familia. Así que lo voy a amar siempre. Por ello. ¡Corten! La tenemos. Es buena. Rita, has estado sublime. Sí, de verdad. ¡Qué descubrimiento, Rita! ¡Qué monstruo de la interpretación! Esto será un éxito. Luego hablamos, ¿de acuerdo? Sí, pero de veras. Sublime, Rita. ¡Sublime! Gracias. Has estado sublime, Rita. ¿Te podés callar? Venga, vamos. No me seas así. Podrías dejarme salir un poco, ¿no crees? Al final vas a hacer que nos descubran. No me seas así, Rita. Venga. Basta. Tenemos un trato. Sí, claro. Yo actúo y tú te quedas con los halagos. Algo injusto, ¿no te parece, cariño? ¿Preferís quedarte para siempre en ese espejo? Simplemente digo que me podrías dejar tomar el control y disfrutar de los piropos. Ni de broma. No me seas así. Voy. Qué siesta eres. Juan Antonio. Uf, ¿tan mayor me ves? ¿Qué? ¿Cómo? Juan Antonio era mi padre. No me llames por mi nombre completo. Claro. Disculpa. ¿Querías algo? Bueno, estaba pensando que a lo mejor podíamos ir a tomar algo, no sé, una copa entre compañeros, nada más. Sí. ¿Sí? Sí, me apetece. Ah, genial, pues me quedan un par de planos. ¿Te recojo después? Dale. Va. Dale. Perfecto. Hasta luego, Tony. Antonio mejor. Claro. Disculpa. Hasta luego, Tony. Vos, callada. Y ya me ves a mí con el vestido de mi hermana corriendo por toda la casa con mi padre detrás con la porra en la mano a la vez. No te rías porque... Dale, es gracioso. Sí, pero a mi padre no le hizo gracia. Y a mí tampoco, la verdad. Vaya somanta de palos que me pegó el muy hijo de puta. Me estuvo llamando maricón hasta el día. Me fui de casa. Nunca he entendido que quisiera ser actor. Pero bueno, un facho de manual. Te está intentando dar lástima. Como todo el mundo en sus tiempos. Qué patético. Debe haber sido difícil. Bueno, sí. Pero ya está bien de hablar de mí. Háblame de ti. Es tu primer gran papel, ¿verdad? Sí, bueno, más o menos. Ya había hecho un par de papeles principales antes. ¿Con quién? Seguro que los conozco. Cuéntame. No creo que lo conozcas. Es que yo nunca hice cine. Yo siempre hice teatro, como mi mamá. Tu madre.
O sea que tu madre también es actriz. Rita, vete. Sí. Rita, lárgate. Mi mamá hacía teatro. Siempre soñó con llegar a la gran vida, pero bueno, Rita, lárgate. eran otros tiempos. Lárgate ya. Una familia de artistas. Vete. Ya sé de dónde viene tanto talento, entonces. Creo que debería irme ya. Mujer, a ver, ¿cómo te vas a ir ahora? ¿Se habrá venido mejor? Rita, por favor. Rita, ya has llegado. Ahora seguimos hablando, chicos. ¿Cómo está mi estrella? No. Os pongo en situación, ¿de acuerdo? ¿Dónde está este tío? ¡Antonio! Venga, ven. Ven. Venga, chicos. ¿Tenéis el texto claro? Sí, claro. Por supuesto. Antonia, recuerda que la última vez que viste a Angélica os declarasteis vuestro amor. Pero no Mirar esa tuviste sonrisa de idiota. suficiente fuerza para Quizás se merezca que se la borremos. ¿Lo tenéis claro? Claro como el agua, jefe. ¿Rita? Sí, todo claro. Perfecto. ¿Todos a posición? ¿Estamos a rodar? Oye, Rita, disculpa si te molesté ayer. No quería sobrepasarme. Pasa que No te soy molestes. feliz. No tenemos nada de qué hablar, Juan Antonio. No seas grosera, mujer. Oye, bonita, yo no rechazaría mi oferta tan pronto. Al menos si quieres llegar a la Gran Vía. Escena 17.1, toma 1. ¿Qué haces aquí, Miguel? Parece que no te alegra verme. Simplemente no te esperamos. Hay pruebas nuevas. Han encontrado una pistola en el despacho del señor Rodríguez. Estamos esperando el informe del laboratorio. Rodríguez. No sé, porque... Bueno, vete a saber. Una pelea entre socios, dinero. En cualquier caso, la investigación está llegando a su fin. He venido a darte la noticia. Y como has visto que no estaba en casa, has decidido esperar dentro. ¿Sí? Lo que no esperabas es encontrarme todo esto así. Ya he encontrado comprador para el piso. Así que cuando se resuelva el caso, cierro la venta y regreso a casa. Y no me esperabas decir nada. ¿Acaso debería? Creo que lo dejaste bastante claro la última vez. Y si me voy contigo. Podríamos tener una nueva vida juntos. Miguel. Así, de repente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque tú mismo lo dijiste. ¿Qué vas a hacer allí? ¿Qué vas a hacer con tu trabajo? ¿Qué más da lo que dije? Lo he pensado mejor. Así tendría lo único que me importa. ¡Corten! ¡La tenemos! Hijo de la gran puta. Me cago en tu puta madre. ¿Pero qué coño haces, No tenéis ni puta idea de lo que acabas de hacer, pero ni puta idea lo que de los cojones. ¡Vete, largo! ¡Anda, lárgate! ¡No te quiero ver! ¡Lárgate, coño! ¡Ni tranquilo ni hostia! ¡Me cago en tu puta madre! Rita, tranquila. Tranquila, que me tranquilice. ¿Se puede saber de qué vas? ¿En qué mierda estabas pensando? No tenías ningún derecho a decidir por mí, Angélica.
El trato era muy simple. Vos solo actuás ante las cámaras. Vos no decidís nada, Angélica. ¡Fuera, joder! Rita, yo... Ándate, Angélica. ¿Qué? Ándate, que te vayas. Rita, no estás... No te necesito. Ándate, Angélica. Rita, ¿cómo estás? Ay, Alfredo. Bien. Perdón por lo de ayer, no sé qué me pasó. Me puse Tranquila. nerviosa y no sé. No tienes por qué preocuparte. Ya lo hemos hablado. Están muy enojados. Nada que no tenga arreglo. Por cierto, el nuevo guión. ¿Cómo que no, guión? Sí, nada, no te preocupes. Han cambiado unas pocas frases. Con que te lo mires un poco, ya lo tienes. Alfredo, espera. Acá pone que Miguel me dispara. Alfredo, ¿qué significa esto? No habrá secuela. Al menos no para Angélica. No renovarán el contrato. Lo siento, Rita. Tú míratelo. Rodamos en breve. Rita, ¿estás lista? Vamos a rodar ya. Ah, sí, voy. Ya estoy. Escena 52.1, toma 1. Miguel, ¿qué haces aquí? Anda, vístete y coge lo básico, rápido. Tenemos que irnos. Miguel, ¿qué está ocurriendo? Rodríguez está libre, han retirado los cargos. Han encontrado pruebas nuevas. Te acusan del asesinato de Gustavo y la policía está en camino. ¿Bien? ¿Cómo? Pues que Rodríguez tiene a los putos jueces comprados y el comisario quiere acabar cuanto antes el caso. Así que vámonos, que tengo a alguien que nos puede sacar del país. Angélica, ¿qué has hecho? Angélica, por favor. Tú no lo entenderías. No pude aguantar más. Necesitaba huir, ser libre. Necesitaba irme de aquí. Y todavía lo puedes hacer. Pero necesito que me des la pistola, por favor. No, Rita, Angélica, por favor. no bajes la pistola. Por favor, dame el arma. No se la des. Angélica, Rita, por favor. dame el arma. Por favor, Rita. Angélica. Rita, por favor. No le dejes hacerlo. ¿Aún quieres que nos vayamos juntos? Rita, por favor. ¿Aún quieres estar conmigo? Rita, por favor, para. Siempre. Siempre juntos.